Bueno, pues muy bienvenidos a todos a este taller maravilloso que tenemos hoy con Lola Hernández. Hola Lola, muchísimas gracias Tal. por este taller que nos vas a dedicar. Y bueno, pues Lola es la fundadora de una empresa consultora. Yo creo que no sé si hay otra consultora que se dedica a lo mismo que vosotros, que es ayudáis a empresas, ¿no?, a introducirse en el mundo vegetal y además, bueno, pues empresas que llevan mucho tiempo sin mirar al mundo vegetal, con lo cual es todo un reto para vosotros y que me imagino que tenéis que estar constantemente con esa formación para poderlo trasladar. Y de eso nos vamos a aprovechar hoy, ¿no? Porque además, Lola, ahora te voy a dejar que te presentes tú, pero llevas ya más de 10 años siendo vegetariana y bueno, pues tú ya has pasado por todo un proceso de, bueno, pues de incorporar una vida equilibrada, ¿no?, vegetal y equilibrada a tu vida. Así que te voy a dejar a partir de aquí que hables tú y que nos cuentes un poco esto de las 4 claves de una alimentación más vegetal. Lola, bienvenida, cuéntanos. Muchas gracias, Sara, y sobre todo gracias a vosotras que nos vais a dedicar un ratito de vuestra tarde a hablar de una alimentación más vegetal, ¿no? Como dice Sara, al final yo a lo que me dedico profesionalmente es ayudar a empresas y entonces al final eso es una orientación muy distinta, ¿no?, a cómo lo que necesita una empresa, lo que necesita una persona, ¿no?, lo que necesita un particular. Sin embargo, hay cosas comunes y ha habido en este camino pues, un aprendizaje muy largo, ¿no?, de qué son las cosas que yo veo que facilitan que cuando uno tiene la motivación y las ganas de introducir como más vegetales en su vida o, por decirlo del otro lado, ¿no?, reducir el consumo de producto animal, cuáles son las cosas que ayudan y cuáles son las que no ayudan nada. Entonces, voy a empezar hablando un poco de las dudas fundamentales que me voy encontrando, ¿no?, que yo me he encontrado en mi vida. Luego, quiero hacer un pequeño inciso, no me quiero alargar mucho del por qué una alimentación vegetal. Y luego, ¿cuáles son estas 4 claves de las que hablamos? Es importante despejar determinadas dudas porque si no tenemos por qué estamos haciendo las cosas o tenemos un run run, un ruido detrás, al final nuestra mente va a abandonar el proyecto que sea, ¿vale? Por eso quiero hablar de estas dudas que surgen de propio, ¿vale? Luego yo voy a intentar acabar con un poquito pronto para que me podáis preguntar cosas. En cualquier caso, me abrís el micro a la mitad y me preguntáis, ¿vale? O sea que es mucho mejor cuando no hablo yo sola, sino que, oye, que en un momento dado pues me dices, oye, pues esto no lo sé o esto no, pues no lo entiendo, ¿no? Luego en la segunda parte, el por qué esta alimentación más vegetal, es porque creo que es importante reforzar las motivaciones, ¿vale? Cuando tú ya tienes una intención, pero esa intención está muy apalancada sobre motivos, sobre porqués, se hace más fácil llevarla a lo largo del tiempo, ¿no? Y por último, ¿cuáles son estas claves prácticas e importantes para poder mantenerlo, ¿no? Es como, primero me decido, luego asiento esa decisión y luego me busco herramientas, ¿vale? Para poder hacerlo. Entonces, para liberar un poco de la confusión, os voy a enseñar cuáles son las preguntas que más me hacen, ¿no? Es como, bueno, a mí me gustaría, ¿no?, comer menos carne y tal, pero dejo de comer carne y ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que como? O, pero ¿y qué tipo de productos tengo que usar? ¿Tengo que de repente comer cosas muy raras? ¿O cuál es el problema que hay con la carne? ¿No? O sea, en realidad oigo mucho lo de quiero comer menos carne, pero tampoco tengo claro por qué, si se ha comido carne toda la vida. Y me estaré perdiendo nutrientes importantes. La comida vegana es muy cara.
esta es la mejor, la de que la comida vegana es muy cara. O me tengo que hacer vegano para siempre. Bueno, pues para cada pregunta hay una respuesta, ¿no? ¿Hay que usar productos raros? No. O sí, si te apetece. Si te apetece explorar, si te apetece conocer productos nuevos, si tienes ganas, sí se puede, pero si no, no los necesitas. ¿Vale? Esta la voy a unir con lo de me tengo que hacer vegano para siempre. Esto no es blanco o negro, esto no es o como carne o no como carne, entro en un club o salgo de un club, aunque en redes sociales siempre se tiende a esa polarización, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar pues con que incluso entre los propios veganos hablamos de la policía vegana, ¿no? De gente que está con el dedo puesto para señalar el día que comiste queso o que has comprado en Lidl, que es una marca, que es una gran cadena de alimentación, en lugar de alimentarte de productores pequeñitos. Pues eso son las redes sociales, pero es que la vida no son las redes sociales. Si tú tienes una intención y una motivación, un deseo de comer algo menos de carne, tu camino es individual y es personal y será mejor si haces un día sin carne a la semana que si haces 0. Será mejor si haces 3 que si haces 2. Pero esto no va de ponernos el pin de quién es el más guay, ni el más vegano, ni el menos vegano, porque da lo mismo, ¿vale? Entonces, si dices, mira, pues yo me voy poniendo mis objetivos poco a poco, pues en función de eso también irás explorando. En esa línea, ¿no es muy caro? Pues la realidad es que el 90% de los productos vegetales son más baratos que los productos animales. Y el 10% restante son totalmente opcionales, porque son los ultraprocesados, son los quesos veganos, o sea, son cosas que dices, bueno, pues me las puedo comprar de capricho si me apetece. Pero yo, por ejemplo, cuando alguna vez he acompañado a mi madre al supermercado, hacemos compras juntas, por lo que sea, claro, o sea, se me salen los ojos, ¿no? Cuando ella me dice que me ha comprado unas hamburguesas veganas y que son muy caras, y a la vez veo cómo coge una malla de chirlas a 7 u 8 euros y digo, pero ¿cómo va a ser caro lo mío? ¿Cómo va a ser caro lo mío, no? Entonces la realidad es que no. O sea, es una alimentación que como está muy basada en hortalizas, legumbres, verduras, que puedes adaptarlo mucho además a la temporada. O sea, no tienes que, o sea, el aguacate no tienes que comprarlo todo el año, lo puedes comprar cuando es temporada en Málaga o en Granada, si quieres, ¿no? O sea, no es una necesidad el decir, y es que tengo que comer mango porque sí, pues tampoco, o sea, se va comiendo, te vas adaptando a la temporada si quieres, ¿vale? Eso sí que es muy importante, dejo de comer carne y que como, es decir, enlazado al me estaré perdiendo nutrientes importantes. Si tú dejas de comer carne y no sustituyes, efectivamente vamos a entrar en un problema muy serio. Porque un producto que en realidad es tan ineficiente y en algunos casos tan difícil de conseguir como el producto animal, ¿no? Porque la carne, bueno, hemos estabulado animales, pero el pescado hay que meterse a millas y millas y millas dentro de un océano, llevar unos barcazos enormes para conseguir el pescado, como para que sea inútil dentro de nuestra alimentación, dentro de nuestra sociedad. Es decir, si llevamos miles de años comiéndolo, es porque cumple una función. ¿Esa función solo la puede cumplir el producto animal? No. No. Sin embargo, tenemos que conocer cuáles son los nutrientes que nos está aportando y sustituirlos de otra manera. ¿Esa comida está buena? Pues a nada que sepas un par de cosas, está muy buena. Luego partimos de la base de que comida vegana también son las patatas fritas, ¿eh? O sea que qué está bueno y qué está malo es una cosa que ahora mismo tiene un rango enorme y sobre todo que te permite introducir sabores nuevos. Y yo una cosa que me di cuenta al eliminar la carne de mi dieta, carne y pescado de mi dieta,
y yo era súper carnívora, yo comía y cenaba carne, para que veáis, es que el sabor de la carne es súper, es como muy totalitario, es como que no deja sitio a nada más, ¿no? De hecho, las salsas con carne son salsas con brandy, con whisky, con vino, porque tienes que elevar cada vez más un sabor de por sí fuerte, ¿no? Cuando eliminas la carne, de repente todo sabe mucho más, ¿no? Es como cuando quitas el azúcar. Todo tiene muchos más matices, ¿no? O sea, cuando especias algo, pues de repente como que notas todos los sabores, ¿no? O sea, que también es un proceso aprender a cocinar sin productos animales y hay comida exquisita, exquisita dentro del mundo vegetal. Por último, ¿qué hay de malo con la carne? Podemos hablar de muchas cosas que ahora os voy a intentar detallar. Os las voy a intentar detallar solamente a base de datos, ¿vale? O sea, porque no tengo intención ninguna de hacer proselitismo y sobre todo de que nadie se sienta mal por comer carne o por comer pescado, ¿vale? O sea, yo no creo que el camino sea desde el sacrificio y la culpa, sino desde el conocimiento y los datos, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy, 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 muy grande de sostenibilidad con la producción alimentaria en el mundo, porque, como decía, la producción de carne y de pescado es altamente ineficiente. ¿Vale? Esa ineficiencia cuando somos pocos millones en el mundo y además no comemos, no desayunamos, comemos, merendamos y cenamos carne, sino que la carne es una cosa que a lo mejor es un 15, un 20, un 40% de nuestra dieta, es una cosa. Pero cuando pasamos a un mundo con miles de millones de humanos y con determinadas sociedades que se alimentan casi exclusivamente de producto animal, de repente vemos que es que no tenemos planeta para todo esto, ¿no? Luego a mayores, pues en mi caso además, pues que hay que matar seres vivos para conseguir lo que en mi caso concreto, pues es algo que prefiero no hacer porque puedo elegir no hacerlo, ¿no? Entonces, ahora os voy a detallar un poquito, insisto, y quiero ir un poco rápido con esto porque no quiero que se os haga pesado. ¿Cuáles son las motivaciones para tener una alimentación más vegetal? Os fijáis que siempre hablo de más vegetal porque no intento condicionar a nadie o creo que quizá no es para todo el mundo una alimentación 100% vegetal. Sin embargo, creo que cuanto más caminemos hacia esa estrella polar, digamos, mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con un porcentaje de personas que no comen carne por temas de religión, otros tantos. Estos números son totalmente random, ¿eh? Es por poner un ejemplo. Estos números son totalmente random. Porque de hecho, o sea, el que tiene que ver con la religión o la espiritualidad, si lo miras desde niveles globales, desde niveles mundiales, nos encontramos con que la gran mayoría son por motivos de religión, porque India ocupa todo, ¿no? Pero bueno, llevándolo un poco a nuestra sociedad europea, occidental, pues nos encontramos con que efectivamente hay componentes de religión, de espiritualidad, de un no harás daño, de no matarás. Luego un tema que tiene que ver exclusivamente con los animales, con el bienestar animal, la ética animal. Luego hay mucho carro de ser vegano es el nuevo, es lo más cool y efectivamente nos vamos dando cuenta de que antes era un signo de lujo, un signo de estatus social, quién comía el chuletón más gordo, ¿no? ¿Quién podía comerse pues una carnaza o un tal? Eso, exactamente igual que los grandes todoterrenos que contaminan un montón, eh, está empezando a verse con peores ojos. O sea, ya no es tan claro un estatus social y entonces ahora nos encontramos con que green is the new black, ¿no? O sea, nos encontramos con que la sostenibilidad, ¿qué es de lo más cool? ¿Qué es de lo más moderno? Llevar un abrigo de Ecoalf, ¿no? O sea, nos vamos encontrando con que el cuidado del medio ambiente también queda bien, también da imagen, ¿vale? Entonces, de esto hay un poco también. Luego nos encontramos con personas que reducen o eliminan su consumo de producto animal por temas de salud, porque hay evidencia de que efectivamente un exceso
es perjudicial. Y luego hay un porcentaje cada vez mayor que es por temas de sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pero ¿qué le hace la carne? O sea, ¿qué le hacen las vacas? ¿Por qué hay un problema con que haya ovejas y la sostenibilidad? ¿Dónde está el problema? ¿No? Pues ahora os quiero dar unos pocos datos al respecto. Yo utilizo, y esto me lo podéis, si lo queréis, es un rollo, pero si lo queréis me lo podéis pedir porque os lo mando. Hay bastantes estudios. Yo casi siempre trabajo con dos, que son de dos equipos diferentes de la Universidad de Oxford, ¿vale? Entonces, en estos estudios, una de las cosas una de las conclusiones a las que se llegó es que si hoy mismo imaginaos que hay un botón muy grande, ¿no? en los cuarteles generales del gobierno mundial, ¿no? Imaginario, en el que hay un botón muy grande que dice parar hidrocarburos. O sea, dejar de utilizar combustibles fósiles, dejar de utilizar hidrocarburos. Ahora mismo, ¡pum!, le damos al botón rojo y ya la única energía que utilizamos es energía verde. Aún así, necesitaríamos reducir drásticamente nuestro consumo de producto animal para evitar que la temperatura del planeta suba a más de 2 grados, que es donde se empieza a considerar que la Tierra ya se pone inhabitable, ¿vale? Ellos mismos descubrieron también que de todas las estrategias que se podían utilizar, no de todas, porque analizaron 5, las 5 que consideraban que tenían más peso o mayor impacto, ¿vale? En el cuidado del medio ambiente, o por decirlo de alguna manera, en la reversión de los efectos del cambio climático. La más eficiente con diferencia era la reducción del consumo de producto animal. De hecho, todas las demás, para poder ser eficientes y llegar a limitar el incremento de la temperatura del planeta a 2 grados, todas necesitaban compaginarse con esta reducción del consumo, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros decimos quiero ayudar al planeta, entonces no voy a coger la bolsa de plástico del súper, o voy a llevar una bolsa de tela, o no voy a coger pajita, ¿no? Voy a beber sin pajita de plástico, o voy a usar pajita de papel. En realidad estamos con el chocolate del loro. Estamos con el chocolate del loro, porque lo que de verdad tiene un impacto salvaje son nuestras decisiones de alimentación. Si os fijáis aquí, estos datos son una de las fuentes, la de la primera parte, la que es azul, es de la Fundación Aquae, ¿vale? Que es una fundación que estudia un poco el consumo y contaminación del agua, la disponibilidad de agua potable. La otra es de National Geographic, ¿vale? Aunque, como os digo, los datos os los puedo facilitar de estos dos estudios de Oxford, que siempre tiene más peso, ¿no? Fijaos que 1 kilo, y esto es muy salvaje, de ternera son 15.000 litros de agua. 15.000 litros de agua, seguido por los 8.700 litros de 1 kilo de cordero, ¿vale? Los herbívoros consumen muchísimo más. Y esto se debe a la ineficiencia de la producción. ¿Por qué? Pues porque una vaca no está pensada para alimentar personas, está pensada para ser un ser vivo, ¿vale? Nosotros la hemos utilizado para alimentarnos. ¿Qué ocurre? Que la vaca, de todo lo que tú le alimentas, solo utiliza un 1% de esas calorías en incrementar su volumen corporal, que es lo que nos vamos a comer. El 99% de lo que come y bebe esa vaca lo utiliza solamente para seguir viva, para respirar, ¿vale? Lo mismo nos pasa pues, como con el cordero, con el cerdo, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa que estamos consumiendo una cantidad ingente y regando una cantidad ingente de pasto, de grano, para alimentar a una vaca que solo va a utilizar un 1% de eso que nosotros le hemos aportado para luego comernos el animal, cuando nosotros podíamos habernos comido ese grano.
¿de acuerdo? Y habríamos aprovechado muchísima más cantidad, ¿vale? De ahí vienen esos números tan salvajes. Si lo comparas, luego la parte de abajo, porque como no está completo, no lo veis, por ejemplo, dice que el arroz, en cambio, es uno de los vegetales que más consume, ¿vale? Igual que las almendras, el aguacate, tiene un consumo hídrico muy alto, sin embargo, nunca llegan a los niveles del producto animal, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de las lentejas, no se ve muy bien, pone 25 litros de lenteja, eso es para medio kilo de lentejas, ¿vale? No es para un kilo entero. ¿De acuerdo? O sea, la realidad es que son 50 litros de agua para un kilo de lentejas. O sea, fijaos la diferencia que puedo tener, ¿vale? O sea, ¿por qué? Pues porque yo como 3 veces al día, incluso 4 y 5, ¿vale? O sea, mis decisiones tienen un impacto, sobre todo cuando vamos sumando mis decisiones con las tuyas, con las de este y con las del otro, ¿no? Entonces, a nivel de agua, estamos hablando de una barbaridad, pero es que también estamos hablando de la emisión de CO2. Se estima que una dieta alta en carne son más de 100 gramos de carne al día. Si nos ponemos a pensar, no es mucho, ¿eh? No es mucho 100 gramos. ¿Por qué? Pues porque las lonchitas de pavo por la mañana o un jamón serrano, unas lonchitas de picoteo, un poquito del embutido que quieras en el aperitivo. La comida, ¿qué comida hay que no lleve carne, ¿no? O sea, si no es un filete, es pues un estofado o es lo que sea. Y luego la cena, o carne o pescado, porque claro, siempre metemos producto animal. Estamos hablando de que estás emitiendo con cada día, ¿no? En estas dietas, cada día 7,19 kilos de CO2 equivalente, es decir, CO2 más el resto de gases que se considera que tienen impacto en el de efecto invernadero. Fíjate qué pasa cuando la dieta es vegetariana o es vegana, ¿vale? O sea, lo reduces muchísimo. Esto vuelve a ser tu huella de carbono, que tiene mucho más impacto que el hecho de coger el coche o no coger el coche para ir a trabajar, ¿vale? Tiene muchísimo más impacto. Bueno, y luego decimos, vale, pues ¿qué pasa con, pues puedo comer pescado, ¿no? O sea, es como, me estás diciendo que la carne consume muchísimo, contamina muchísimo, pero ¿qué pasa con los pescados? Pues nos encontramos con que está súper extendido, supongo que habréis escuchado, que se estima que con el ritmo de pesca actual, para 2050 tendremos un océano vacío de peces. Vacío, ¿vale? Además, los sistemas que utilizamos son sistemas es pesca de arrastre. Entonces, tú te estás llevando los pescados que quieres, los que quieres vender, los que no quieres vender, ¿vale? A los cuales pues luego tiras por la borda y te estás llevando delfines, te estás llevando tiburones, te estás llevando tortugas. Es decir, el daño que estás generando, que la industria está generando para conseguir estos peces, es ingente dentro del océano, ¿de acuerdo? Y luego decimos, bueno, piscifactoría, pues esto está solucionado, hacemos granjas, ¿no? Hacemos granjas de pescado. ¿Qué ocurre? Que los pescados que hay en piscifactoría, y mirad que esto es una industria que al menos en España está muy tecnificada, es bastante eficiente, siguen siendo pescados carnívoros, es decir, tú no vas a hacer piscifactorías de sardinas, ¿vale? Haces piscifactorías de trucha, de salmón, de pescados, de peces voluminosos carnívoros, a los cuales tienes que alimentar con peces capturados salvajes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos vamos encontrando es que el ratio es de entre 3 y 4 kilos de pescado salvaje para conseguir 1 kilo de pescado de piscifactoría. O sea, fijaos la ineficiencia del sistema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos encontramos que no podemos depositar a nivel de sostenibilidad, de eficiencia, nuestro consumo de proteína en los peces, tampoco, ¿de acuerdo? Con esto insisto, no quiero decir, oye,
No, nunca te comas una merluza, nunca te comas un salmón, no. Solo tenemos que ser conscientes de lo que valen las cosas que compramos, ¿no? Igual que sabemos que 300 o 400 gramos de salmón pues valen 7, no sé, igual me he pasado, no sé, como no sé los números, pero bueno, una bandeja de salmón del Mercadona vale 7 euros, también tenemos que saber que vale 7 euros más este consumo en agua, esta emisión en CO2, este impacto medioambiental, ¿no? O sea, es ser un poco conscientes 360 de nuestra alimentación. Luego, ¿qué pasa con la salud? ¿No? Tenemos suficiente evidencia de que una dieta incluso 100% vegetal, es decir, sin ningún tipo de producto animal, ni huevos, ni lácteos, etcétera, es sana en cualquier estadio de la vida, ¿vale? O sea, desde la lactancia materna hasta la vejez. Es decir, podemos tener una dieta saludable 100% vegetal. Ahora bien, una dieta 100% vegetal puede ser una dieta de patatas fritas, Oreo y dos cosas más. Y serás 100% vegetal. Ahora bien, ¿eso es sano? Eso no es sano, ¿vale? Al final es una dieta 100% vegetal, equilibrada, planificada y completa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí es sano una dieta 100% vegetal y de hecho lo que nos encontramos es que hay la pregunta de siempre, pero ¿y las proteínas de dónde las sacas? ¿No? Es como de, mira, o sea, tú no vas a los hospitales y te encuentras a un montón de gente con carencia proteica. Tú vas a los hospitales y te encuentras con gente que tiene problemas cardiovasculares, que tiene determinados problemas por exceso de consumo de carne, no por comer demasiados vegetales, ¿no? Bueno, esto, lo que os decía de que si es seguro para todas las etapas de la vida, pues estas son algunas de de los organismos nacionales, regionales e internacionales que han publicado y han apoyado el hecho de que sí es posible llevar una dieta 100% vegetal, como os decía, bien planificada, estructurada y completa, que sea totalmente sana, ¿no? ¿Qué nos encontramos también? Pues los efectos de las dietas con exceso, ¿no? de producto animal. Fijaos en estos datos no es de una organización vegana, sino es de una organización que se llama Justicia Alimentaria, ¿vale? Que la verdad es que es una fundación interesantísima de seguir, interesantísima. Bueno, pues fijaos cómo son los datos. O sea, ellos dicen que en promedio comemos 4 veces más de la carne que se recomienda al día. En el caso de la carne blanca, casi 2 veces más, pero en el caso de la carne roja, 10 veces más de lo recomendado, ¿vale? Es decir, si ahora mismo me dices, oye, Lola, yo ni vegana ni vegetariana, no tengo ninguna intención de dejar de comer carne, pero mira, por temas de salud lo voy a llevar a la recomendación, fijaos cuánto habría que bajar. ¿Cuánto habría que bajar? Ya sabéis que la OMS en 2015 dijo que la carne roja era probablemente cancerígena y en el caso de la carne procesada lo metió dentro del grupo de cancerígenos grupo 1. El grupo 1 está el amianto, el tabaco y había una tercera cosa que no recuerdo y la carne procesada. La carne procesada son los embutidos, las salchichas, etc. Por daros un dato extraoficial totalmente, yo trabajo para varias marcas grandes de productoras de carne que ahora están sacando sus propias líneas de producto vegetal y, y trabajo con ellos pues para ayudarles a que sean, bueno, pues para que tengan aceptación dentro del mercado, que sean útiles, etcétera. Bueno, pues varias personas de una de estas empresas me dijeron que hace muchísimos años que que en su casa no entraban salchichas de su propia marca ni de ninguna otra marca, ¿vale? O sea que desde que ellos vieron lo que se metía en las salchichas, que ellos no las comían. De hecho, uno de ellos me decía, ni cuando llevaban carne las salchichas las metía en mi casa. Entonces, quiero decir, es gente que tiene que ir a Carrefour a convencerles
de que les compren 9 palés de salchichas, ¿no? O sea, y es gente que es muy consciente de que ese tipo de comida no va a entrar en su casa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí nos encontramos con que si bien se puede llevar una dieta 100% vegetal de manera totalmente segura, el tipo de dietas que nos encontramos y vemos como normales, que no le llamamos la atención a nadie por que coma pues sus filetes de ternera, de pollo, sus embutidos de pavo, su jamón, su chuletón, su lo que sea, nadie señala con el dedo a estas personas, son dietas que sí son perjudiciales para el organismo en este exceso, ¿no? Dicho esto, por último, bueno, o sea, hubo una campaña muy fuerte de una organización internacional belga que ponía el dedo en la llaga un poco en por qué tenemos problemas de zoonosis, ¿no? O sea, de grandes enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema alimentario. De hecho, y aquí no quiero entrar mucho más, o sea, esto igual, si os interesa, porque no me quiero extender más con esto, si me lo queréis pedir o se lo pedís a Sara, yo os lo envío. Pero curiosamente, hace 2 días leí un artículo del presidente de la Federación Española de Productores Cárnicos, ¿vale? Que hablaba de que la fiebre porcina africana, que se había erradicado hace un montón de años, había vuelto a aparecer en Europa y que ahora mismo, palabras textuales, pendía como una espada de Damocles sobre la industria, ¿no? Es decir, nuestra manera de consumir tiene impacto en demasiados frentes. ¿De acuerdo? O sea, la entrada o la extensión de la fiebre porcina africana en el mundo de nuevo sería una desgracia muy inmensa para millones de animales, para la industria, para la economía. Sería una salvajada que a ver cómo solucionamos, ¿no? Entonces, bueno, al final, si no eliminar, pero reducir al mínimo lo que consumimos de producto animal, es bueno para muchos frentes, ¿vale? Entonces, vamos ya a la parte práctica, ¿vale? Si me queréis interrumpir antes, bien también, ¿vale? La primera clave, no podemos basarnos solo en verduras, ¿vale? ¿Qué nos va a pasar cuando eliminamos o reducimos el producto animal? Nos va a pasar que muy probablemente digamos, bueno, pues entonces pues tomo más ensaladas, tomo más verdura, tomo más hortalizas, pero no vamos a conseguir el aporte completo de nutrientes, principalmente de proteínas, y nos vamos a quedar con hambre, ¿vale? Entonces, quedarse con hambre implica que vamos a tirar de hidratos. Esto que os estoy contando es como el camino habitual que yo veo, ¿no? Es como de, claro, yo intenté dejar de comer carne, pero aparte de sentirme muy fatigado, es que engordé muchísimo. Claro, porque efectivamente te has quitado la carne, no has metido una fuente de proteína que lo sustituya, ¿vale? O que lo sustituya adecuadamente. Y entonces, ¿qué has hecho? Sobrecargar de hidratos con más arroz, más pasta, más patata, y eso no es suficiente, ¿vale? Entonces, cuando te dicen hay que comer de todo, hay que comer de todo, pero no de todos los alimentos, sino de todos los nutrientes. Tú puedes no comer carne o no comer pescado, pero no puedes no comer proteína o no puedes no recolectar los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para sintetizar una proteína, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eliminas el producto animal, donde tienes que poner mucho el foco es en las legumbres, en los frutos secos, en las hortalizas, en las frutas y en las verduras, ¿vale? Pero tiene que ser mucho más completo. Un ejemplo que os quiero poner. Yo cuando comía carne, pues yo podía comer carne y pescado, pues yo podía comer almendras o avellanas o nueces, pero porque me apetecían. Ahora yo no las como porque me apetezcan. Ahora las como porque sé que las tengo que comer, ¿no? O sea, quiero decir, ahora en mi dieta siempre tengo que tener en casa unos frutos secos porque sé que
me van a contribuir pues eso, o al aporte proteico o al aporte de determinados ácidos grasos, como es en el caso de las nueces. Estoy más pendiente también de las semillas, ¿no? O sea, de ir incluyendo grupos de alimentos que antes pues pasaba por alto. ¿Por qué? Pues porque la oveja, la vaca, el pollo habían hecho ese trabajo por mí. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo que prestar más atención. ¿De acuerdo? Cosa que no es difícil, de verdad. La clave de esto, en esta sustitución, es vigilar los nutrientes esenciales. ¿Vale? Lo que más preocupa a la gente son las proteínas. ¿Vale? Lo primero que te dicen siempre es, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? Bueno, la realidad es que una proteína es un conjunto de aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿vale? Es decir, una proteína no es como el hierro, no es algo encapsulado que lo tienes o no lo tienes, ¿de acuerdo? O sea, es un conjunto de aminoácidos. Algunos de esos aminoácidos los puede generar tu cuerpo, los otros los tiene que conseguir de la alimentación. Sin embargo, para tener una proteína completa no es imprescindible que comas todos esos aminoácidos esenciales en la misma comida, ¿de acuerdo? Sí, a lo largo del día, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos algunos alimentos vegetales que ya tienen una proteína completa, por ejemplo, la quinoa o la soja, tanto la soja verde como el tofu, pues, yo qué sé, los altramuces, o sea, tenemos determinados alimentos que sí tienen todos esos aminoácidos esenciales, por lo tanto hablamos de proteínas completas, y hay otros que no, hay otros que tienen casi todos menos uno o casi todos menos dos. Entonces, en ese sentido, o sea, simplemente con tener una alimentación variada y con unas cantidades suficientes, es muy fácil de verdad, que tengamos el aporte proteico que necesitamos. ¿De acuerdo? Pero hay otras cosas más difíciles que las proteínas. Por ejemplo, el hierro y el calcio son más complicadas que las proteínas, por varias cosas, porque en el hierro nos encontramos con que existe el hierro hemo, que es el que viene de la sangre de un animal, y el hierro no hemo, que es el que viene de los vegetales. Entonces veréis muchas publicaciones en redes sociales diciendo que las espinacas tienen 100 gramos de espinacas tienen muchísimo más hierro o 100 gramos de pistachos tienen muchísimo más hierro que 100 gramos de carne. Pero la realidad es que tú no te comes 100 gramos de pistachos, muy probablemente, y del hierro de esos pistachos vas a conseguir asimilar entre un 5 y un 11% aproximadamente. En cambio, en el caso del hierro que viene de los productos animales, vas a conseguir absorber hasta un 95%. ¿Vale? Eso por de dónde viene el hierro. Pero además de eso, tenemos un montón de inhibidores de la absorción del hierro. ¿No? O sea, por ejemplo, si con esa comida te has tomado un café después o te has tomado un chocolate o te has tomado un vino, estás inhibiendo la absorción de ese hierro. Entonces, para mí el hierro sí es una dificultad que yo procuro vigilar mucho, ¿no? dentro de mi dieta, pero que, siendo franca, he acabado por suplementar. En el caso concreto del hierro, ¿vale? En el caso del calcio, pues bueno, tenemos muchas fuentes del calcio que no son animales, ¿vale? O sea que no es tan difícil, pero el calcio compite con el hierro, ¿no? Entonces es como que en una comida el cuerpo dice, ¿a qué vamos? ¿Vamos a hierro o vamos a calcio? Entonces, en ese vamos a hierro o vamos a calcio, también tenemos problemas de asimilación y el calcio es clave para muchas cosas, pues no solo para la osificación, o sea, para dientes y para huesos, sino también para la propia absorción de proteínas, ¿no? Entonces, hay que vigilar que que estamos incorporando fuentes vegetales de calcio cuando no tomamos productos animales. Luego, los ácidos grasos y omega 3, pues lo mismo. Es verdad que yo creo que en general no solo la gente que no come carne cree que tiene más omega 3 del que tiene.
en realidad, ¿no? Pero es como de, no, el pescado tiene mucho omega 3, no, pero no todo el pescado, o sea, 4 o 5 especies de pescado, o sea, el salmón, los arenques, las sardinas, eh, las anchoas, ¿no? No, es que no lo sé, pero quiero decir, son 4 o 5, o sea, pero no son todos los pescados. Entonces, es verdad que el omega 3, aparte de ser antiinflamatorio, ayuda al funcionamiento del cerebro, por lo tanto, también hay que vigilarlo. ¿Cómo lo haces en una dieta vegetal? Yo lo hago sobre todo con nueces, ¿vale? Las nueces, para que no se oxiden estos ácidos grasos, te las tienes que comer según las abres, es decir, la bolsa que compras ya abierta, los ácidos grasos son sensibles a la luz y al aire, por lo tanto ya no tienen, no sé si no tienen nada o no tienen la cantidad total que traía la nuez, ¿no? Entonces hay que comerse la nuez enterita. Se supone que con 4 o 5 al día te vale. Yo, por ejemplo, ahora que estoy embarazada, me lo suplemento, ¿vale? Solo que lo tengáis en cuenta, porque si te pones a hablar del omega 3, entonces empiezas con que si es DHA o es ALA o es no sé qué, y cómo lo va a asimilar el cuerpo, también echamos un ratazo, ¿no? Pero bueno, al menos que tengáis en cuenta que eso es otro de los nutrientes que si a mí me decís que vais a dejar o vais a reducir el consumo de producto animal, os diría que vigilaseis, ¿vale? Luego, clave la vitamina D. La vitamina D se consigue bien por la alimentación, bien por el sol. Entonces tú dices, ah, pues yo la consigo con el sol, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pasa este invierno, qué horas de oficina tienes y qué horas de paseo por el campo con sol vas a tener, porque, por ejemplo, se sabe que la vitamina D no se absorbe a través de cristales, ¿vale? O sea, si tú estás sentado al lado de una ventana y dices, con esto me llega, pues no, no te llega. Aparte de que se está viendo que hay determinadas personas que tienen problemas para absorber la vitamina D a partir del sol. Por lo tanto, lo mismo, aquí sí que es importante vigilar, y esto son análisis, esto es hacerse análisis, ver un poco cuáles son los niveles de vitamina D que tienes y si es necesario hacer una suplementación de vitamina D que sea de origen vegetal, ¿vale? Y me he dejado para el final la más importante, que es la B12, ¿vale? Entonces, incluso si la dieta es vegetariana, no vegana, es decir, que sí que incluye huevo, incluye leche, etcétera, se recomienda el consumo de B12. La B12 es una vitamina que se genera, corrígeme, Sara, porque yo estas cosas, las tengo como muy claras y luego me dirás, no es exactamente así, pero parecido. Pero se genera en la tierra que hay alrededor de las raíces de las plantas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo, tenemos unos niveles de higiene que hace que no tengamos B12 hasta en las uñas, ¿no? Pero además de eso, nuestros sistemas de, ¿cómo se llama? Lo contrario a fertilizar el campo. Lo contrario de fertilizar el campo es... Los insecticidas que se utilizan. Eso es, eso es. Luego también el tratamiento que le damos a las aguas y el hecho de que ya no bebemos directamente agua del río y que los animales no están comiendo del campo, están recibiendo pienso, ¿vale? Entonces, eso hace que la B12 la tomemos todos suplementada. Es decir, si tú comes carne, al animal que estás comiendo le están suplementando la B12 en el pienso, por eso te llega a ti, y si no comes ese animal, te la tienes que suplementar. Te la tienes que suplementar. No, pero es que a mí me han dicho que la espirulina. No, la espirulina no tiene B12. Es más, tiene un componente similar que en los análisis lo que te puede llevar es a error. ¿Vale? Entonces, te la tienes que suplementar. Te la suplementas o en gotas o con pastillas, pero te la tienes que suplementar, porque igual que una anemia de hierro, una anemia ferropénica, te da debilidad,
una anemia de B12 se llama anemia perniciosa. Y este tipo de anemia tiene daños cerebrales, ¿vale? Es decir, ahora me dices, Lola, yo llevo 3 años sin comer carne y no me he suplementado. Probablemente tengas reservas de B12. Sin embargo, no lo dejes y ponte ya, ¿vale? Entonces, si a mí me dices que de todo lo demás no te lo vas a mirar, mírate solo la B12. O sea, asegúrame que sí te vas a suplementar la B12, por lo que os digo, porque no la vas a encontrar en la alimentación vegetal, y porque el no tenerla es muy dañino. Voy rápido. Aquí es donde están las cosas raras, ¿vale? O sea, quiero decir, obviamente no necesitas ni cocinar tofu, ni cocinar seitán, ni tempeh, ni ver la soja. No tienes por qué verla, ¿eh? O sea, quiero decir, puedes sustituir los productos animales, como os decía al principio, o sea, con las legumbres, con frutos secos, con hortalizas y verduras. Pero si quieres eliminar completamente el consumo de producto animal, estas cosas ayudan mucho porque son muy versátiles, porque tienen una proteína muy densa, particularmente tofu y tempeh, y además te ponen la vida fácil, ¿vale? O sea, porque cuando la alimentación no es solo nutrición, la alimentación es vida social, la alimentación es experiencia, la alimentación es confort, ¿vale? O sea, entonces, este tipo de productos, ¿vale? Estas proteínas vegetales te facilitan mucho la vida cuando sabes cocinarlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tofu, que la gente lo ha probado muchas veces como el tofu japonés, que es un tofu sedoso, que te lo echan en las sopas, yo no soy capaz de comerme eso. Me horroriza. Sin embargo, hay un montón de tipos de tofu. O sea, hay tofus ahumados, hay tofus saborizados y hay tofus que no tienen sabor, pero tienen texturas diferentes, ¿vale? Desde los más suaves a los más firmes, que te permiten introducirlos en un montón de recetas y, como en el caso de los naturales, es decir, los que no están saborizados o ahumados, son bastante insípidos, te admiten muchísimo, muchísimo el sabor que tú le quieras dar, ¿vale? Entonces es muy sorprendente. En el caso del seitán, el seitán también es un recurso muy fácil, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta foto que veis ahí es un seitán que está cortado en laminitas, está adobado. Entonces, para un momento en el que tú necesitas abrir un blister y hacer un vuelta y vuelta a la sartén, eso te vale. Lo vamos a recomendar menos porque la calidad proteica del gluten pues no es como la del tofu, es peor, ¿vale? Y luego hay pues, mucha gente que no puede o no quiere tomar gluten, pero bueno, está ahí y es un buen recurso. Y luego está el tempeh. El tempeh son legumbres fermentadas, ¿vale? Que además incrementa la digestibilidad de la legumbre. Es un alimento que tiene, si lo probáis tal cual, tiene un sabor un poco más fuerte, pero se puede marinar, se puede trabajar y queda bastante rico. Si conocéis el restaurante o los restaurantes Honest Greens, que a mí me vuelven loca, han sustituido, porque la última vez que fui tenían tofu y esta última vez tienen tempeh en la carta. No he probado una cosa más buena, más buena. Y todo es aprender a cocinarlo, o sea, todo es curiosidad, todo es ponerse, ¿no? Ponerse con ello. Perdonad, y luego están los texturizados de legumbres. Al principio, y esta es la foto que os pongo, solo había texturizados de soja. Ahora nos encontramos con texturizados de guisantes, con texturizado de mix de legumbres, pues que llevan alubias, llevan garbanzos, llevan distintos tipos de legumbre, y entonces esto tiene una ventaja inmensa. O sea, ellos lo que han hecho ha sido, no os digo que esto sea para comer todos los días, pero sí que es muy versátil. ¿Por qué? Porque es súper barato. Y con súper barato quiero decir que, por ejemplo, la soja texturizada fina, 300 gramos, 300 gramos nos van a cundir una barbaridad, porque esto luego hay que hidratarlo, al hidratarlo se hincha, nos pueden costar 2 euros, ¿vale? Y entonces, o sea, con esos 300 gramos vas a poder hacer
un montón de platos. Se conserva muy bien porque está seco y tiene una cantidad de proteína súper alta. Además, también tiene, salvo la soja texturizada oscura, que ya lleva salsa de soja, normalmente son muy insípidos también, por lo tanto nos va a permitir marinar y una vez marinado va a tener el sabor que nosotros queramos. O sea, yo he hecho unos platos, bueno, la boloñesa la hago siempre con soja texturizada fina y da el pego, pero no sabéis cómo. Entonces, este taller es muy de daros pinceladas, pero un día hacemos uno de cómo se cocinan estas proteínas y no sabéis, o sea, lo versátil que es, a todo lo lejos que llega, ¿no? Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor. Porque la soja, por ejemplo, comprarla en grandes superficies, tenemos que tener algo más en mente de decir, oye, pues la compro en una tienda más tipo herbolario o ¿cómo ves tú eso? Siempre es mejor que sea bio, siempre es mejor que sea bio. Sin embargo, en Europa no nos encontramos con el mismo problema que se encuentran, pues, por ejemplo, en América, ¿no? O sea, que tú puedes tener soja genéticamente modificada, ¿de acuerdo? En Europa tú para poder vender, o sea, la puedes vender soja genéticamente modificada, sin embargo, tienes que especificarlo en el paquete, lo cual hace que no se comercialice. ¿De acuerdo? Entonces, yo no me he encontrado en ningún caso, nunca, y soy la loca de las etiquetas y de los ingredientes, nunca me he encontrado con ningún producto de soja que esté genéticamente modificado, por lo que os digo, porque como la legislación en Europa obliga a especificarlo, pues eso se considera que es una merma a la hora de comercializar el producto y lo único es que no es bio, no necesariamente es bio, ¿vale? Vale, Es mejor que sea bio, sí, pero sin duda, pero bueno, que la soja natural la podríamos comprar pues, pues igual que la carne, ¿no? O sea, seguro que es mejor que sea bio, pero al final, pues la realidad es que muchas veces lo compramos en el súper. Y lo que sí también nos tenemos que fijar, y perdona que meta cuña aquí, porque muchas sí. veces hay hamburguesas de soja ya hechas, ¿no? Hamburguesas de tempeh también, ¿no? De seitán, todo eso, hay cosas ya hechas y ahí sí que es importante que nos fijemos en los ingredientes que lleva porque a veces no son tan saludables, ¿no? Claro, o sea, yo aquí os he puesto esta foto, ¿no? Que viene al caso. Esta foto es para enseñaros que esta alimentación vegetal puede ser para cualquier momento, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata solo de decir, oye, es que voy a comer muy sano, pero solamente en mi casa, porque luego cuando salga por ahí no voy a poder encontrar nada rico o no voy a poder comer nada rico. Como os decía antes, yo creo que la alimentación no es solo nutrición, que la alimentación también es experiencia social y experiencia gastronómica. Entonces, yo sí creo que puntualmente hay que dejar ir la cabeza de qué es lo más súper sano para integrarse en las actividades sociales, en lo que está haciendo tu familia, en el tal. Y eso también se puede hacer a través de la alimentación, con una alimentación 100% vegetal. Ahora bien, ¿cuántas veces vamos a poder tomar este tipo de productos? Pues hombre, con una pizca de sal, ¿no? O sea, pues estos donuts que tenéis aquí son 100% vegetales, pero son cero sanos. O sea, ¿no llevan grasa de palma? No, no llevan grasa de palma. Pero siguen sin ser sanos, siguen sin ser una cosa que podamos comer a diario. Pues esas hamburguesas que mencionaba Sara, nos pasa lo mismo, ¿sabes? No nos pasa así, por ejemplo, con el Eura. El Eura tiene nada más que 3 ingredientes y la verdad es que yo sigo y tengo contacto con una pediatra que está especializada en dietas vegetales y ella hablaba del Eura con toda la paz de poder comerlo varias veces en semana, ¿no? Insisto, os hablo de la marca Eura porque no todos los sustitutos de la carne que han ido imitando a Eura tienen el mismo etiquetado, ¿vale? Pero que lo sepáis, o sea, que se puede hacer una alimentación
divertida, festiva, pues muy de exceso puntual, también se puede hacer con producto vegetal. Pero apostillando lo que dice Sara, ¿no? O sea, el hecho de que sea vegano no implica necesariamente que sea sano. O sea, no son sine qua non, ¿vale? O sea, tenemos que vigilar también, sobre todo los procesados, esa correlación. Bueno, como os decía, el aceite de palma es 100% vegetal. ¿A quién se lo recomendarías tú? ¿No? O sea, no nos vale. Y ya la última clave, que es no dejes el cambio al azar. Es decir, si quieres introducir más producto vegetal, si quieres reducir el consumo de producto animal, es importante que busques recetas, que tengas como un buen armario de recetas de las que empezar a tirar. Y una cosa que ayuda mucho, y esto ya es opcional desde luego, es, por ejemplo, el batch cooking, ¿no? Porque con el tema del producto animal, pues lo que os decía, ¿no? Tú abres un blister y le das vuelta y vuelta a un filete, o descongelas el pescado por la mañana y por la noche lo tienes hecho. Eso con los productos vegetales que no son procesados no te va a pasar, ¿vale? Vas a necesitar un poquito más de planificación, pues porque que todo es en función de las recetas que vayas a utilizar y todo es en función de la práctica que vayas cogiendo. Pero ayuda mucho esto que os digo, ¿vale? O sea, el ya tener a mano unas recetas, el hacer, pues a lo mejor dedicarle pues un domingo por la tarde, ¿no? A cocinar determinadas cosas para que estén listas durante la semana, o al menos, que es lo que hacemos en mi casa, es que los domingos planificamos los menús de la semana, compramos en función de eso y vamos cocinando en función de lo que hemos dicho que se va a comer y cenar al día siguiente, porque si no, lo que os va a pasar, os lo garantizo, es que va a llegar a esta hora, a las 8:30 de la tarde, vais a decir, bueno, entonces, ¿qué cenamos? Y vas a abrir la nevera y vas a decir, bueno, pero entonces este tofu que compraste en Aldi, ¿cómo lo hacemos? Y, bueno, pues, pero ¿y entonces? Y los garbanzos están sin remojar, entonces no podemos hacer nada, o no tengo garbanzos o no tengo lentejas de bote para poder salir del paso, o sea, y entonces va a ser como de, bueno, no había un filete por ahí, pues venga, saca el filete y nos quitamos de líos que llevamos desde las 7 de la mañana de pie, ¿no? Entonces, para ponérnoslo fácil, la clave para mí es la planificación. Es la planificación, mínima planificación, ¿vale? Y esto es todo, o sea, el resumen es que que no puedes eliminar, tienes que sustituir, que tienes que vigilar cuáles son los nutrientes que nos estamos dejando fuera o que van a necesitar un poquito más de, de vigilancia. Dale una pruebita a las proteínas vegetales y planifícate. Como os digo, o sea, se puede hacer muy poquito a poco, se puede hacer poniéndose objetivos pequeños y yendo haciéndolos grandes. Y bueno, pues una cosa que ayuda un montón es el acompañamiento. Entonces, que si en un momento dado dices, oye, yo 2 días en semana sin comer carne, no, es que voy a dejar 5 días en semana de comer carne. Pues ahí, de todo lo que te puedas arropar, de todo lo que te puedas acompañar, bien estará. Bien estará. Pues para técnicas, para apoyo, para todo. Y esto es todo. Os dejo con esta frase de Jane Goodall, que es mi persona favorita dentro de las personas famosas, y es que lo que haces marca la diferencia. Y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos marcar. Y hasta aquí. Interesante, Lola. Yo lo de la planificación, además, fíjate que a mí el batch cooking con la parte vegetal me resulta mucho más fácil porque el tener unas patatas, una batata o un arroz cocido Eso es. y además meto cuña
si tú lo cocinas y luego lo pones en la nevera, vas a conseguir modificar la estructura del almidón, y el almidón, que es una proteína, es una proteína que Se asimilamos, convierte en fibra, perdón, ¿verdad? es un carbohidrato, que he dicho una proteína, no, un carbohidrato que asimilamos de manera muy rápida si cocinamos y nos lo comemos. Pues si tú lo metes en la nevera, lo que vas a hacer es almidón resistente, y el almidón resistente, primero, no lo vas a poder asimilar tan rápido como el normal, y luego va a ser un festín para las bacterias, con lo cual muy interesante, ¿no? El tener cocinado y una base de patatas que luego puedes calentar, aliñar como quieras, o hacerte una ensalada de patatas, Eso ¿no? es. Y los vegetales, que hay muchos que puedes tener partidos, ¿no? Como es la zanahoria Los puedes o... tener partidos, puedes hacer una tarde de horno y Eso es. entonces hacer, ¿no? O sea, pues dices, oye, mira, pues me voy a meter boniato, calabaza, berenjena, tal, no sé qué, entonces me hago distintas bandejas de horno y eso se queda hecho y luego pues me hago un poke bowl, Eso ¿no? O es. sea, con un mix de, pues de hoy me voy a coger pues de, yo qué sé, ¿no? O sea, le voy a mezclar con el boniato, la quinoa, unos verdes y un poquitín de tofu ahumado, por ejemplo, que el tofu ahumado, ojo con él, ¿eh? El tofu ahumado de Aldi Está rico. está muy bueno y no tienes, o sea, no tienes que hacer nada con él. O sea, lo cortas y lo echas en una ensaladita de tomate, aceituna negra y tofu ahumado. Qué rico, por favor. Y está buenísimo. Hay Sí, otras cosas que no están tan ricas, pero esta está. yo creo que ahí es importante, no sé, tu experiencia también, el hacerte con unas buenas aderezos, ¿no? Porque siempre vamos muchas veces a sota, caballo y rey, y, por ejemplo, utilizar, ahí ahora se me ha ido de la cabeza totalmente. ¿Vinagretas Yo o marinados? la mostaza la utilizo mucho, y el tahini también, ¿no? Y además el tahini es una fuente de calcio buenísima. Mm, Sí, Buenísima, buenísima. Tiene un sabor que te tiene que gustar, ¿eh? ya. Pero hay gente que se lo toma, si te gusta mucho, sustituye la mantequilla por el tahini en una tostada y Ujú. hay gente que le gusta, para mí tiene un regusto amargo. Yo lo uso en salsas. Sí, yo en salsas también, ¿eh? En salsas. Y te haces unos curries, unos ramen, un tal, Pero incluso con buenísimos. aceite, o sea, para la ensalada, lo Mm, puedes diluir con limón, aceite y el tahini, y sale una ensalada súper, súper rica, ¿no? Y luego la parte de las hierbas aromáticas, como es la albahaca, la menta, el eneldo, todo eso es que te cambia un montón todo. cualquier plato, ¿no? Y lo que os decía, cuando el plato además no es de carne, se aprecia muchísimo más. Mm. Pero porque de repente todo tiene otros matices. Esto es como cuando dejas de fumar que dices qué rico está todo. Sí, Pues se parece mucho. Voy a dejar de compartir porque vale. tengo el ebook de recetas para enviaros. Entonces, lo voy a dejar de compartir pantalla para enviaros por aquí el, el ebook y que lo tengáis, que habéis llegado hasta aquí una hora entera Bueno, nada, aguantando la charla, ¿eh? súper agradecidas. Yo lo que os invito a todos es que hagáis preguntas, porque vamos, o sea, tener aquí a Lola pues nos puede facilitar un poco todas las dudas que tengamos. Yo lo que queráis. Estoy buscando. Mira, dice Ana que ha estado muy bien. Muchas gracias, Ana. Os envío, os Susana, no envío sé si quieres esto. preguntar, que te veo. Ah, vale, vale. Iba a decir que en Verdecora también tienen un tofu aliñado con hierbabuena, que también está muy rico, y tampoco hay que hacerle nada porque ya tiene incorporada la hierbabuena y tiene un sabor que también es muy agradable. Y la textura, como decía, no es blanda, sino que es un poquito más dura. Entonces lo En puedes... Verdecora. Sí, en Verdecora tienen una sección bio ahora y Eso te iba a preguntar. ¿Verdecora es donde la ¿Lo de las jardinería? plantas? sí, 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 Vale, sí. vale. Sí, 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 han puesto igual que en Decathlon.
al menos en Decathlon de Majadahonda, que es el que yo tengo cerca, también han puesto una sección toda bio. Entera. Sí, ¡Qué gracia! sí. O sea, y hay muchos sitios que no te lo esperas y de repente pasas y dices, uy, Sí. pero en Decora tienen mucho producto de seitan, tienen un montón de cosas que la verdad es que bueno, que están muy bien, están muy bien. Pues esos tofus son los que yo te decía, son tofus saborizados, los hay, yo los he visto de albahaca, de pesto roso, de curry y mango También, y es verdad. y de almendras, ahumado con almendras. Entonces, ese tipo de tofu sí te lo puedes tomar tal cual, los otros no. ¿Vale? Sí, Pero esto incluso por digestibilidad, ¿sabes? El tofu natural lo tienes que cocinar, ya. Sí, sí. Lola, ¿y ¿vale? tú O sea, cómo marinas el tofu cuando lo tienes natural? Danos alguna idea. bueno, claro, más que una idea es una técnica clave, que es el tofu. Yo normalmente uso firme o extra firme, me gusta más el firme en general. Entonces, clave del tofu firme. El tofu firme tiene mucha agua, no menos que el sedoso o que el suave, pero tiene mucha agua. Entonces, primero lo tienes que drenar. Para drenarlo, simplemente lo envuelves en un poco de papel de cocina y lo prensas. Lo tienes media hora prensadito, ¿sabes? Con un plato encima y un par de libros o lo que quieras, ¿no? Porque si no, al tener mucho agua, aunque luego tú lo pongas a marinar, no tiene capacidad de absorber. Le tienes que sacar el agua. Una vez que le has sacado el agua, ya lo puedes meter en el marinado que tú quieras. A mí me gustan mucho, también por mi marido, ¿no? que le gustan los sabores más fuertes, pues yo, por ejemplo, le hago un marinado con un poquito de salsa de soja, aceite de oliva, unas gotas y esto te cambia la vida, humo líquido. El humo líquido es lo que le da sabor y olor ahumado a cualquier cosa. Yo qué sé, y un poco de pimentoncito y con eso lo marino. Que lo que me apetece más, un plato más tipo asiático, pues entonces me rayo jengibre, ajo, aceite de sésamo, que el aceite de sésamo es otra cosa que te vuela la cabeza de buena que está, crema de cacahuete y otro poquitín de salsa de soja. Pues con todo esto vas haciendo unos platos súper sabrosos, pero la clave en todo lo que tú vayas a que esté hidratado, por ejemplo, os decía los texturizados de legumbres, ¿no? Hay que hidratarlos. Para que luego vuelvan a coger sabor, hay que prensarlos bien. Hay que sacarles el agua o el caldo en el que lo has hidratado primero para que luego te admita el sabor. Bien porque lo vayas a marinar, bien porque vaya a ir a un guiso. O sea, cuando tú haces la boloñesa de soja texturizada, que yo también la hago, pero primero la hidratas y luego las trujas. Es que cuanto más pequeño es el formato, más fácil de cocinar es. Entonces, en el caso de la fina, yo la pongo en un colador y la hidrato con agua del grifo. Y luego, pues bueno, sí, prenso un poquitito pues para que suelte el exceso de agua y ahí ya directamente me la llevo al sofrito, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, me la llevo al sofrito y fuera. Sin embargo, con trozos un poco más grandes, por ejemplo, hay unos trozos que son así, que son más redonditos. Sí. Entonces esos tienen que estar un poquito más tiempo en agua, ¿vale? O sea, si lo pones en agua caliente son 5 o 10 minutos, no pasa nada y los tienes que escurrir súper bien. O sea, eso sí que tienes que esforzar en escurrirlo súper bien. O sea, cuanto más grande sea el tamaño de este texturizado, más te tienes que esforzar en que luego lo suelte, porque yo una vez que hice unos tipo filete, la primera vez hace un montón de años, mi marido, que es un bendito y es súper agradecido con la comida, los bautizó los filetes Bob Esponja. Y es que eran esponjas, o sea, entonces, eso simplemente, o sea, cuando tú ya aprendes a cocinar eso, ya es como de, vale,
ya o sea, son como técnicas muy sencillas sobre las que te puedes ir apoyando y ya lo vas a ver con otras cosas. O sea, ya pues la próxima vez pues dices, me da igual que sea un texturizado o que sea un tipo de tofu o sea tal, yo ya sé que esto no me va a coger el sabor. No me lo va a coger, ¿no? Vamos a Mira, tener que hacer un taller de cocina contigo, Lola, para que nos enseñes todo esto, ¿eh? pues cuando queráis, de verdad, porque yo normalmente los cursos de cocina para empresas los dan cocineros veganos en Vegetalmente, ¿no? Y una vez, pues no me quedó más remedio, aquí en la Universidad Alfonso X el Sabio, para el curso de nutrición me tocó a mí dar algún curso y oye, me estrené y ni tan mal. Fantástico. Me estrené y ni tan mal. O sea que Frau Manuela, muchísimas gracias a ti, que veo que ha escrito en el chat que las gráficas le han parecido muy interesantes. La verdad es que a mí la pena que me da es que hay mucho desconocimiento, que la gente no es consciente del impacto positivo que podemos hacer. E insisto, sin sacrificio, sin martirizarse, sin decir, oye, es que esto es todo o nada, no voy a volver a comer un filete o no voy a volver a comer un buen pescado nunca. Pues claro que puedes hacerlo, pero también puedes aportarle mucho al planeta si no lo comes a diario, ¿no? De hecho, hay un movimiento, ¿no?, que se llama los lunes sin carne, que al menos sin un carne. día, ¿no?, a la semana, pues nos podemos animar, primero a comer absolutas delicias y segundo a contribuir a hacer este planeta más sostenible, ¿no? Eso es. Y ya os digo, ahí, aparte de que os he dejado el recetario ya en el chat para que lo descarguéis, en internet hay un millón de recetas que es ir probando, cuentas de Instagram de recetas veganas, o en Pinterest hay de 100 en 100, o sea que animaos y oye, lo que necesitéis en la cuenta de Instagram de Vegetalmente también me podéis escribir y a Sara pues yo creo que le podéis preguntar un montón también. Solo por aclarar, Vegetalmente _ al bajo. final, ¿vale? Porque está con una V, es el logo blanco con una V en marrón. Ese es. Para que no os equivoquéis de cuenta, porque hay alguna más con Vegetalmente, ¿no? Sí. Genial. Que creo que además es una frutería en Argentina. Una cosa así, ¿eh? O sea... Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta antes de despedirnos. Bueno, pues si no, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Lola, por todo lo que nos has trasladado. Estoy segura que seguiremos haciendo alguna cosita más. Así que nos veremos. Un placer y que tengáis muy buena noche y muy buen final de semana. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao.